Buenos días, amados hermanos. Gloria a Dios por este domingo que nos permite reunirnos para alabar juntos como iglesia. Gracias a Dios por que nos permite estar en esta mañana y estemos orando por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí. No dejen de estar orando unos por los otros, mostrándonos ese amor que veíamos en la escuela dominical, ese amor que nos tenemos, que nos identifica como el pueblo de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Ya casi al final, después de casi 9 años de estar predicando desde Génesis 1.1, así ya estoy un poco lento, pero en estos últimos tiempos hemos avanzado un poquito más. Génesis 47, Génesis capítulo 47, versículos del 7 al 12 será nuestra lectura en esta mañana. Génesis capítulo 47, versículos del 7 al 12. Esto dice la palabra de Dios. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos das. Podemos reunirnos, alabarte, darte gloria y honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Y gracias porque también podemos ser expuestos a tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana, tu Espíritu Santo será con nosotros y nos enseñes a través de la vida de Jacob, de José, nos sigas instruyendo en esta mañana y abre nuestros corazones y ayúdanos a vivir de una manera que sea agradable a ti. Solo queremos vivir para ti y darte gloria y honra a ti, porque tú nos has redimido. Y un día, con la esperanza de la promesa futura, como cantábamos, poderte ver cara a cara, poderte ver más allá del cielo azul, más allá del sol, estar contigo por siempre. A ti toda gloria y honra y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los egipcios no tenían idea que mientras eran preservados durante la gran hambruna bajo el gobierno de Faraón y de su primer ministro José, mientras se inclinaban ante ídolos, que esa gran liberación, como lo llamó José, fue realmente orquestada por el Dios del pueblo de Israel. Es el Dios que no conocían, quien estaba detrás de su preservación. Y hoy en día es igual. El mundo permanece ignorante de cómo sus bendiciones fluyen del señorío de Jesucristo y de la presencia de su iglesia en la tierra. La misma razón de por qué el sol sale siempre por la mañana y se oculta al atardecer. La misma razón de por qué llueve justos e injustos por igual y que el campo da su alimento. Todo es por la segunda venida de Cristo, para su reunión final de huestes, de su pueblo. Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué la era de este mundo no terminó cuando Jesús vino por primera vez a la tierra? Los judíos así lo creían, y era una de las cosas que ellos habían entendido mal de las profecías. Ellos creen que cuando llegue el Mesías será el fin de la era y vendrá una era de gloria. ¿Y por qué no terminó ahí, cuando realmente vino el Mesías hace más de 2000 años? Fue por el bien del Evangelio. Tenemos esta era que estamos viviendo hoy de la predicación del Evangelio y de la expansión del reino de los cielos en la tierra y de alcanzar a todos los elegidos del pueblo de Dios. ¿Por qué aún continúa la historia?, nos preguntamos. Para que el mensaje de salvación del Evangelio, de la gracia, sea esparcido hasta los confines de la tierra y para que sus elegidos sean reunidos para su Salvador. Nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas 24, cuando les explica a sus discípulos que debían suceder 3 cosas. El Mesías, en primer lugar, debía sufrir y morir, resucitar al tercer día como segundo, y finalmente que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones.
Y ese tercer propósito es la razón de por qué el mundo continúa y por qué el sol sigue saliendo cada mañana y por qué las estaciones del año continúan siendo. Y la tragedia es que mientras todo esto continúa para bendición de todo ser viviente, el mundo es ignorante de estas cosas. Liam Gollier escribe: sobre todo, la iglesia está haciendo el trabajo de esparcir la verdad, apuntando a hombres y mujeres al Salvador, y sin embargo, el mundo falla en ver la gracia que es ofrecida. El mundo toma el regalo, pero ignora al dador. Ya es malo en sí que el mundo no entienda la historia y lo que sucede a nuestro alrededor, pero peor aún es cuando la iglesia no entiende el por qué suceden las cosas en la historia. Generalmente la iglesia no se da cuenta que el mundo en la forma presente existe para el testimonio del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribió al final de Efesios 1 que Jesús fue llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios y lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Cristo gobierna la historia para bendición de su pueblo y para que su iglesia expanda el Evangelio. Así que la iglesia no existe solo para disfrutar las cosas del mundo, pero para reunir a creyentes y bendecir al mundo con nuestro testimonio del Evangelio. De hecho, ese era el llamado principal de Abraham allá en Génesis 12. Y todo lo que hemos visto en Génesis desde ese entonces y hasta hoy, en nuestro tiempo, es con ese mismo propósito. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y para la gente del pueblo de Israel, en caso de que se hayan olvidado cuál era ese llamado, su entrada en Egipto concluye con Jacob bendiciendo a Faraón. Esta escena es realmente conmovedora. Y ahí en su gran trono de oro está sentado el gobernante más poderoso de la tierra de ese tiempo, adorado tanto como Dios y hombre, y delante de él está este humilde y sencillo patriarca Jacob, ayudado incluso para hacer el viaje porque él ya era anciano, ya tenía muchos años, y él es quien levanta sus manos y habla en el nombre del único Dios verdadero y bendice al monarca, quien ha tratado a su familia con tanta gracia. Y lo que veremos en esta mañana, en este gran pasaje, observaremos tres cosas: la iglesia por el mundo, la iglesia en el mundo y el gran proveedor para la iglesia durante nuestra peregrinación. Y bien, después de que José terminó de asentar a su pueblo en Gosén, él introduce a su padre, a Faraón. Versículo 7 nos dice: José trajo a su padre, a Jacob, y lo presentó a Faraón. Y en esta escena tenemos el reino de Dios representado por un lado, delante del reino del mundo por otro lado. Y de hecho, anticipa un mayor evento cuando Cristo Jesús está ante Poncio y Pilato. El reino de los cielos ante el reino del mundo. En ese encuentro de Jesús con Pilato estaban dos reinos en conflicto. Pero en esta escena tenemos dos reinos en contraste. ¿Y qué contraste es este entre Jacob y Faraón? Entre el reino del mundo y el reino de Dios. Ahora, no sabemos la identidad verdadera de este Faraón. Podemos estudiar la historia y tratar de acomodar quién pudo haber sido el Faraón en ese tiempo. Tratar de adivinar quién pudo ser. Pero lo que sí sabemos es de su gran esplendor, de las riquezas y de su poder por las tumbas en las que fueron puestos. Los arqueólogos han tenido éxito en abrir ciertas tumbas y realmente es interesante la historia, si han leído la historia del descubrimiento del rey Tut o Tutankamón, que se encontró en una cámara oculta, que se encontró durante una expedición, una excavación. Y esperaban encontrar alguna tumba, pero lo que encontraron fue sorprendente. Todo el oro y la gloria de esa tumba, ese era un faraón. Había 5.398 artículos en la tumba, incluyendo un ataúd de oro sólido, una máscara, tronos, arcos, trompetas, un cáliz y muchas otras cosas. Así eran las tumbas de los faraones poderosos. Así debió haber sido la tumba de este faraón. Y aquí delante de él está este sucio pastor sencillo Jacob.
De hecho, muchos quedarían confundidos con esta escena porque esperarían que el gran poderoso faraón, el rey de Egipto, fuera quien bendijera a este pobre pastor de ovejas y nómada Jacob. Y por esto consideran una incongruencia en esta escena y esperarían que Jacob fuera quien se acercara a Faraón para hacer una petición especial, como cuando un súbdito se acerca a un rey para solicitar algo. Entre Jacob y Faraón, uno lo tenía todo en el mundo y el otro aparentemente no lo tenía nada. Y sin embargo, Jacob no entró ante Faraón para suplicar o solicitar algo. A diferencia de sus hijos, quienes se la pasaron todo tiempo en Egipto haciendo reverencia a José, pero no Jacob. Él sabía quién era y sabía de quién era. Él está firme delante del gobernante del Nilo. Ni tampoco venía por alguna bendición de parte del rey, sino todo lo contrario. Versículo 7 nos dice, Jacob bendijo a Faraón. Muchos tratan de menospreciar la palabra aquí diciendo que era una sola manera de saludar a alguien, como ofrecerle un shalom. Pero la palabra hebrea empleada aquí, barak, es usada en Génesis mayormente para bendecir. Cuando Dios bendijo a Abraham, para dar bendición. También en el ejemplo tenemos de Melquisedec cuando bendice a Abraham. Y sin duda Jacob bendijo a Faraón en luz de la bondad que ese gobernador había tenido para con su familia. Pero no fue solo una bendición personal la que pronunció. Esa fue la primera cuando entró. Pudo haber sido a lo mejor una bendición de manera personal, pero después una segunda bendición antes de irse fue la bendición del Dios Todopoderoso, quien hizo a Jacob la cabeza de su pueblo. La Biblia deja muy en claro y de hecho hace algo serio del hecho de que en cuanto a bendiciones es el mayor quien bendice al menor. Esto lo deja claro Hebreos cuando habla de hecho de Abraham y Melquisedec como parte de la doctrina del sacerdocio de Cristo. Y menciona el punto que Melquisedec al bendecir a Abraham muestra que el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:7. Entonces, ¿cómo es que este anciano pastor pobre es superior al gran poderoso faraón y toda su gloria? Y hay dos razones por qué podemos decir que Jacob era el mayor. Primero, porque Jacob representaba el reino de Dios, que es mayor que cualquier reino e imperio de este mundo. Matthew Henry escribe, aunque con gran riqueza Faraón era el mayor, en cuanto a Dios concierne, Jacob era el mayor. Él era el ungido del Señor en ese tiempo. Entonces, era el reino que representaba, que era mayor que el reino de Faraón. La segunda razón es simplemente que Jacob tenía más que ofrecer a Faraón de lo que Faraón tenía que ofrecerle a él. Faraón ha sido muy generoso, le ha dado mucho. Su favor, sus carros para el viaje, le dio alimento, una muy considerable porción de tierra en la tierra de Gosén. Él ha sido bastante generoso con Jacob y su familia, pero Jacob tenía conocimiento del único Dios verdadero. En su persona se representaba la única manera de salvación por medio del Salvador que vendría de su simiente. Era mayor porque representaba más de lo que era Faraón y tenía más que ofrecer de lo que Faraón tenía que ofrecerle. Y con esa misma conciencia es que los cristianos deben buscar y dar la bendición de Dios al mundo. Como dije, la iglesia existe para proclamar el evangelio y de ser de bendición para el mundo, particularmente por medio de nuestro testimonio. Hay muchas cosas que la iglesia hace. Detenemos el mal, promovemos el bien, pero la misión de la iglesia es proclamar a Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Venimos con humildad de corazón, reconociendo que todo es por gracia, que somos pobres pecadores en necesidad de un poderoso Salvador. Pero también reconocemos que llevamos un título mayor que cualquier presidente o gobernador o cualquier persona de gran poder. Cualquier cristiano tiene una posición mayor en el mundo que cualquier no cristiano en el mundo. Y esto debería de remover cualquier asombro que pudiera proveer el mundo. Y ver a Jacob llegar ante Faraón sin ningún tipo de asombro por la grandeza o poder de aquel hombre, porque él sabía del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y por eso Pablo escribe, por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cristo es la perla de gran precio.
y por Él somos adoptados como sus hijos. Hemos sido adoptados en la familia del Altísimo y por eso somos mayores, somos de mayor importancia y tenemos un título mayor que cualquier poder o autoridad en el mundo. Nosotros tenemos acceso al mismo trono de la gracia, en el nombre de Cristo, donde está sentado el Dios Todopoderoso. Habrá quienes puedan influenciar y mover ideas como lo hacen ahorita la identidad de género, pero nosotros tenemos el poder por la fe para mover montañas, por fe y oración. ¿Por qué nos asombraría el mundo? ¿Qué es lo que el mundo tiene que ofrecer para asombrarnos? Nosotros tenemos un oficio mayor, representamos un reino mayor y tenemos muchos más privilegios que Faraón. Y así como Jacob, te das cuenta de que tú como cristiano y nosotros como iglesia tenemos más para ofrecerle al mundo que lo que el mundo tiene que ofrecernos a nosotros. Una de las cosas más malas que ocurre en nuestro tiempo es que por el bien del éxito, la iglesia imita al mundo. Y hacen las cosas del mundo y quieren verse como el mundo, y es obvio. Si no puedes contra ellos, únete, les dice el dicho. En lugar de que la iglesia impacte la cultura, la iglesia está siendo moldeada e impactada por la cultura. Y el problema raíz es que queremos lo que el mundo nos ofrece. Claro que queremos cosas del mundo. El mundo nos ofrece, por ejemplo, Reese's, si alguien quiere, es mi chocolate favorito. El mundo nos ofrece Reese's. Y no voy a dejar de comprarlo, pero no voy a dejar de poner atención a las cosas de Dios solo por poder comprar un chocolate o cualquier otra cosa que les llame la atención o por alguna diversión que alguno pueda tener particularmente o cualquier cosa que me llame la atención. Pero nosotros estamos aquí para ser la luz del mundo. No debemos dejarnos apagar por el mundo. Estamos aquí para ser la sal de la tierra. No debemos dejarnos ser insípidos por el mundo. Adoptamos las lógicas y los medios y las formas del mundo más rápido de lo que estamos impactando al mundo. Y se nos olvida que es la iglesia la que tiene bendición que dar al mundo. Somos una embajada con el mensaje del Dios de los cielos y de la tierra, con un mensaje de vida y de perdón de pecados por gracia. Y bien, Jacob ha tenido muy buenos momentos en su larga vida. Tuvo buenos días y malos días. Recordaremos su historia. Podemos recordar momentos, por ejemplo, como cuando conoció a Raquel, a su amada esposa, cuando la vio por primera vez, o cuando tuvo esa visión sorprendente de la escalera, donde bajaban, descendían y subían ángeles, o incluso en el capítulo 46 en Berseba, cuando Dios vino a él en una visión y renovó las bendiciones del pacto de Abraham. Pero de todos esos, esto debió ser el más grande de su vida. Él está delante del poderoso Faraón, al lado de su amado hijo José, quien creía muerto. Y podemos imaginarlo ya anciano levantando sus manos sin ningún tipo de adulación o cumplido para el rey. Simplemente bendiciendo al rey, bendiciendo al Faraón, pidiéndole al Dios soberano en oración para pedir al Dios de gracia bendición para este monarca terrenal. Pero también debemos ser librados de una obsesión por los tesoros y placeres terrenales. ¿Cómo hubiera el antiguo Jacob reaccionado a este suceso unos 30 o 40 años atrás? Nada bien, yo creo. Recordarán que su nombre Jacob significa el que toma por el talón. Muy probablemente él hubiera buscado tomar lo que pudiera, tomar provecho o ventaja de la situación. Pero verán, es solo por su trayectoria de fe que es traído al lugar donde renuncia al beneficio de estas cosas. Y como mencioné, es bueno buscar dinero, es bueno buscar tener un buen trabajo y de disfrutar incluso las cosas que Dios nos ha dado, pero una cosa es recibirlas en gracia de la mano de Dios y otra es volverte esclavo de ellas. Aquellos que van a bendecir al mundo, que van a hablar audazmente el mensaje del Evangelio, del reino de los cielos, al reino del mundo, son aquellos que no están bajo esclavitud. El deseo, la lujuria por las cosas que el mundo tiene que ofrecer no está en ellos. El apóstol Juan lo escribe así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y es cuando ya no atesoramos las riquezas del mundo, que somos libres, no solo de escapar las tentaciones del mundo, pero para ofrecer bendición de Dios al mundo. Jacob llegó al punto, por la gracia de Dios, donde entendió que el reino de Dios es mayor que el reino de Egipto y que cualquier otro reino en el mundo. Él estaba más maravillado con las cosas de arriba y estaba dispuesto a dar bendiciones en lugar de buscarlas por medio de la incredulidad. Y bueno, siglos después de que Jacob entró en Egipto, otro grupo de israelitas irían exiliados durante la cautividad de Babilonia después de la caída de Jerusalén en el siglo VI a.C. Y es interesante, cuando estos exiliados fueron llevados como esclavos y entraron a Babilonia, ellos recibieron una carta de Dios escrita por el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 29, Dios les da instrucciones al pueblo de Dios, viviendo como extranjeros y como cautivos y desterrados, y les dice en esa carta que ellos no debían ser asimilados a la cultura. No deberían casarse con los paganos, no deberían acostumbrarse a las formas paganas. Y en el versículo 7 del capítulo 29 de Jeremías les dice: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿No es interesante eso? Debemos ser de bendición al mundo, pero debemos también vivir en el mundo. Es una imagen, y Jacob es otro tipo de imagen de la iglesia en el mundo. No debemos asimilarnos al mundo, pero sí de buscar sus bendiciones, porque necesitamos las cosas que Dios proveerá para nosotros por medio del mundo. Nuestro sustento será la provisión de Dios por medio de vivir en este mundo. Y lo que vemos aquí es una muy buena relación entre Jacob y Faraón. No tenemos ningún comentario aquí de que Faraón se hubiera rehusado a ser bendecido por Jacob, como diciendo: hey, tú eres menor que yo, ¿por qué me estás bendiciendo? Todo parece indicar que aceptó la bendición que Jacob le estaba ofreciendo. Y una de las razones pudo ser la admiración de los egipcios por la avanzada edad de Jacob. Porque los egipcios estaban obsesionados por tener larga vida. Estaban obsesionados por vida eterna, larga vida. Y es por eso que vemos todas esas riquezas e incluso sirvientes eran enterrados con los faraones. Y por esa misma razón es que los momificaron. Y cuando se encuentran hoy en día esas momias y se desenvuelven, aún después de miles de años, no están tan descompuestos como deberían de estar. Porque tenían una obsesión por la cantidad de años. Ellos trataban de preservar la vida en esos ataúdes de sus faraones y de su pueblo. Y Faraón es sorprendido cuando Jacob entra y le hace una pregunta que pudiera en algunos contextos ser de ofensa social. Pero es una pregunta normal y de interés por conocer a la persona. Pero en este caso lo podemos tomar como algo de honor. Versículo 8 le pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? En otras palabras, le pregunta: ¿cuántos años tienes? Con una admiración por la antigüedad de Jacob. Y lo interesante es que Jacob contesta de una forma negativa. Su respuesta en el versículo 9 le dice: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. A sus ojos, 130 años parecían una vida corta. Y eso es por la longevidad de sus ancestros. Abraham vivió hasta 175 años. Su padre Isaac vivió aún más, hasta 180 años. Y por su estimación, aún le quedaban entre unos 40 y 50 años más de vida. Pero en realidad él solo viviría unos 17 años más. Y luego no solo dice que fueron cortos, pero también dice que fueron malos. Aunque la palabra hebrea aquí usada es para difíciles, problemáticos, llenos de estrés y de preocupaciones. Y eso también es verdad. Su vida ha estado lleno de intrigas, mentiras, conflicto, manipulaciones, y muchos de ellos por culpa propia. Y esto es lo que él dice: he vivido mucho, pero todos esos años han sido duros y amargos. Y ahí está Faraón valorando la larga vida de Jacob, y Jacob lamentando sus largos años. Y esa es la respuesta que le da Faraón:
pocos y malos han sido los años de mi vida. Y esa respuesta, podemos pensar, debió haber sido de sorpresa para Faraón. Robert Candlish escribe: el pecado y la tristeza, ansiedad y preocupación han dejado sus largas huellas en una cara llena de muchas lágrimas. Su marco no solo muestra un buen número de años, pero también de dolor. Y si esa es la situación de un hombre de Dios, quien entró y tan impresionantemente proclamó la verdad del Dios vivo, y es el representante de esas cosas, y si así es la vida de un hombre de Dios, ¿cómo será para el otro tipo de gente en el mundo? ¿Cómo será entonces para el impío? Asaf lidia con este pensamiento en Salmo 73. Él estaba recordando las pruebas de su vida y entonces despierta y considera lo que sería la vida de un incrédulo. Y puede parecer que lo tengan todo, pero detrás de eso ellos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Job 5:7 dice: pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Y eso es verdad para todos los hombres, pero es peor para los incrédulos. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y si Jacob contestó esto hace ya miles de años, y bueno, de hecho 17 años después, él va a morir. Ahora, ¿cómo es esto para nosotros? Por eso la Biblia dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. ¿Te das cuenta de que tu vida no llegará tanto? En 100 años, ninguno de nosotros estaremos aquí. Los años de esta peregrinación en esta tierra son pocos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y cómo tenemos esa sabiduría? Bueno, la Biblia también nos lo dice. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo, la inteligencia. Proverbios 9:10. De hecho, Proverbios 10:27 también dice: el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Entonces esa es la respuesta de Jacob. Es una vida muy corta, Faraón. Serán 130 años, pero la vida se va muy rápido. Y algo que Jacob dice, una palabra que de hecho usa 2 veces, define la experiencia de todo creyente y de la iglesia en sí. Eso describe la iglesia en el mundo, y la palabra que él usa es la palabra peregrinación. Un peregrino o extranjero es alguien que pasa por medio de una tierra que no es de su propiedad. El lugar de peregrinación es como una noche temporal, y cuando llega la mañana te tienes que levantar a irte de ahí. Y así mismo los cristianos vivimos en este mundo, estamos en el mundo, interactuamos con su pueblo, usamos su moneda, pero ese mundo no es nuestro verdadero hogar. El día de la resurrección vendrá para todos, y ese día iremos al lugar de permanencia eterna, en el reposo de nuestro Señor. Y lo que vemos es que la vida de Jacob es un patrón para cualquiera que sigue sus pasos de fe. Si tú has creído en Jesucristo, si tú eres un discípulo y seguidor de Jesús, esta será tu experiencia en el mundo. Te guste o no, te sorprenda o no, esta será verdad en tu vida. Jacob fue un nómada toda su vida. Lo hemos visto ya por varios mensajes, por varias partes de varios capítulos. Su vida lo hemos visto estar viajando y viajando, y ahora ha llegado hasta Egipto. Y a lo mejor no te tocará viajar por todo el mundo o estar de ciudad en ciudad, como algunos incluso, que es de lo que viven, van de ciudad en ciudad para probar diferentes alimentos, ver diferentes, y están posteando y de hecho les pagan por eso. A lo mejor no te tocará todo eso a ti, pero sí estamos en un viaje espiritual. Estamos peregrinando por este mundo. Y eso es verdad para todo el pueblo de Dios. Y una de las cosas que debemos tener en mente cuando pensamos en esto, que es este mundo, nuestra casa, no nos la vamos a llevar. Compramos casa, compramos terrenos, pero no nos lo vamos a llevar. No vamos a vivir aquí. El pedazo de tierra que tenemos y llamamos casa no es realmente de nosotros. Y bueno, para el creyente, quien heredará la tierra, un día sí tendremos un terreno aquí en esta tierra, pero eso es después de que la tierra sea renovada por fuego. Pero aquí hoy no encajamos en ningún lado. Parece que no pertenecemos a ningún lado en el mundo. El mundo está enamorado
por su pecado y ahora están forzándolo en todos lados. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo, y nosotros no encajamos con ese pensamiento. Y si llegas a estar de acuerdo con el mundo, hace una declaración muy mala acerca de tu alma. Somos extranjeros en el mundo. Pero una segunda característica de un peregrino, como lo pone Pablo en 2 Corintios 7, por fe andamos, no por vista. Nuestro hogar no es aquí. Nuestro descanso no está aquí. Pero vamos caminando por el camino angosto a un lugar. Y ese lugar no lo vemos con nuestros ojos, lo vemos por fe. Fe en las promesas de la palabra de Dios. Ser peregrino significa renunciar a un terreno propio o asentarse en algún lugar. Es una vida orientada al cumplimiento futuro, principalmente a una tierra prometida, y que Dios restableció con cada uno de los patriarcas. La tierra prometida en el paraíso, en la vida eterna. Y ese es el secreto de la vida de Jacob hasta este punto. Hasta dónde la gracia de Dios lo ha llevado. ¿Cómo ha soportado todo hasta ese punto en su vida y aún llegar y ser de bendición para Faraón? Y la respuesta es por la promesa de lo que vendrá. Buscamos un hogar, un bello hogar más allá del sol. Como cantábamos hace un momento, le veremos cara a cara, en un bello cielo azul, en un lugar que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De hecho, Hebreos 11, 13 al 16 hace una maravillosa declaración. Y está hablando de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero será cierto de nosotros también. Y dice, todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Nuestro Dios nos ha preparado un lugar y Jesucristo nos prometió que Él está preparando morada para nosotros, allá en nuestro verdadero hogar. Por fe vivimos como peregrinos en este mundo. Y bien, por último, el pasaje concluye con Jacob bendiciendo a Faraón nuevamente. Versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Con estas palabras, la transición de la casa de Jacob de Canaán a Egipto está completa. Hasta este punto, Génesis nos ha preparado y ha establecido todo para el libro del Éxodo. Pero ahora, el pueblo se ha sentado en esta tierra. Están seguros y en paz, con un buen intencionado faraón, con provisión y con abundante comida. A pesar de la hambruna que ha estado afectando tanto al mundo. Y vean, ¿qué tan ampliamente José proveyó para su familia? Versículo 12 dice, José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Y en esto vemos que aunque somos extranjeros y peregrinos en este mundo, el Señor es quien nos alimenta. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es capaz de proveer para su pueblo en cualquier situación. Aún en Egipto, Dios proveyó comida y refugio para su pueblo. Él cambia los corazones de los reyes. Él es capaz de levantar al esclavo a una posición de poder y autoridad. Él puede reconciliar a una familia. Él puede darles tierra y alimento en un país extranjero, pagano, y que también aborrecían a los pastores, que era su oficio. Eso debe de motivar nuestra vida de oración. Saber que el Señor puede obrar. Si así quiere hacer lo que le pedimos, si pedimos bien, como enseña la Escritura, Dios puede y proveerá el alimento para su pueblo. Él no nos va a dejar de su mano. Y al ser proveedor de su familia, José es un tipo de Cristo, como lo hemos visto en muchas maneras. Ian Gallagher escribe también,
José gobierna Egipto para el beneficio del pueblo de Dios y Cristo gobierna en el cielo para el beneficio de la iglesia. También José había representado a su familia para que fueran aceptados delante de Faraón, y eso es lo que hace Jesús también por nosotros. Él es quien intercede por nosotros, por su sangre expiatoria, por su justicia, nos justifica delante del Padre. Y luego José separó a su pueblo, los protegió y los mantuvo alejados de la influencia de Egipto. Jesús envió a su Espíritu Santo, el Espíritu de su santidad, para que nosotros seamos un pueblo santo y apartado. Hay mucha similitud entre José y Jesús. Y al principio mencioné cómo los egipcios fueron provistos por la mano invisible de Dios. Pero también debemos notar que esas bendiciones, las que los incrédulos se benefician, no estaban diseñadas para ellos. No eran para Egipto, eran para el pueblo de Israel. Y la siguiente porción del texto nos mostrará cómo aún los egipcios son sometidos para traerlos a pobreza y esclavitud, y solo para que puedan tener comida y sobrevivir. Así que aunque vinieron bendiciones para ellos y disfrutaron de esas bendiciones, simplemente no va a funcionar muy bien para ellos. Al final del capítulo terminan ellos como esclavos y Faraón se adueña de toda la tierra. ¿Y por qué sucede eso? Porque aunque Dios es bueno en muchas maneras, ellos no son su pueblo. Adoran a dioses falsos, están cómodos con sus pecados, y eso es lo que vemos en este pasaje. Solo hay salvación por medio de Cristo Jesús. Solo en Cristo tenemos bendición celestial. Mateo 6:26 dice Jesús, nos enseña: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Ellos tenían a José, quien abrió los graneros de Egipto y proveyó para su pueblo, y fue de bendición. Nosotros tenemos a Jesús, quien abrió las puertas del cielo y nos provee con aún mejor maná de la que disfrutó Israel en el desierto. Y en Él, en la era venidera, solo serán aquellos que confiaron en las promesas de Jesús cumplidas en Cristo, quienes entrarán en el reino, quienes entrarán en esa ciudad celestial a la vida eterna. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Solo los que confiaron en Cristo, los que vivieron para Cristo, podrán entrar a la ciudad celestial. Solo el pueblo de Dios estaremos benditos y seguros y tendremos provisión por toda la eternidad. Termino con esto. Vemos entonces que para nosotros hay una garantía de un excelente futuro. Hay gran bendición. Tenemos una eternidad con nuestro Dios. Pero para el incrédulo, quien está en este momento en su casa, en su pecado, conocemos lo que le espera. ¿Son extraños a las bendiciones de Dios? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué haremos entonces? Bueno, primero, intervengamos por ellos ante nuestro Señor Jesucristo y pedirle que abra las puertas de su gracia para que sean derramadas sobre sus corazones. Si conoces a alguien que no es creyente, ora por él, para que solo por la gracia, así como nosotros, sean capaces de volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Estamos orando por el mundo? ¿Estamos orando a Cristo para que haga solo lo que Él puede hacer? El Salvador, por el ministerio del Espíritu Santo, que abra corazones para que muchos sean salvos. Y otra cosa que podemos hacer, lo vemos en Jacob: recordar el llamado antiguo dado a Abraham y que ahora también está en nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso ahora está cumplido por medio de nuestro testimonio acerca de la verdad de Dios. Por lo que Cristo ha hecho en nosotros, podemos ser de bendición para el mundo. No solo proclamar bendición, pero de ser bendición para otros. Pagar bien por mal, hacer las cosas que le agradan a Dios, tratar a otros como queremos ser tratados, dar siempre la milla extra, amar al prójimo, ayudar a quien lo necesita, dar buen testimonio de la verdad en la que hemos creído.
y andar en las buenas obras que han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Jacob bendijo a Faraón, ahora nosotros en Cristo seamos de bendición para el mundo que está perdido sin Cristo. Amén. Dios y Padre, Dios bendito, y damos toda gloria y honra y gracias te damos porque en Cristo tú nos has redimido, nos has perdonado de nuestros pecados por su preciosa sangre y su sacrificio y tenemos un futuro, una promesa en Cristo. Nos está preparando morada y un día iremos a ti. Estaremos viviendo en tu presencia y te veremos cara a cara. Pero el mundo está perdido. Necesitan de Cristo. Abre los corazones. Ayúdanos a ser de buen testimonio. Ayúdanos a proclamar tu verdad. Danos de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ayude a abrir la boca para proclamar tu verdad cuando sea necesario. En fuera de tiempo y en tiempo proclamar tu verdad y tu evangelio para que el mundo crea. Así como Jacob fue de bendición para Faraón, nosotros también podamos ser de bendición para el mundo. Y en todo lugar tu nombre sea proclamado y tú recibas toda la gloria, en todo pueblo, en toda nación, en toda tribu, toda lengua sea proclamado tu evangelio y tu nombre sea proclamado en todas las naciones. Gloria a ti, Padre bendito. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.